Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este taller que tiene como título Estudio de la respuesta inmune y las alteraciones en el hipocampo en un modelo animal de neurocistecircosis. En esta oportunidad vamos a conocer los resultados de esta valiosa investigación. Le voy a dar el pase a la doctora Manuela Verástegui para que pueda continuar con este taller. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Eh, quiero agradecer a todos que están presentes en este taller de cierre, que es el proyecto de postdoctorando del doctor Guillermo Fernández, quien ha desarrollado un estudio sobre la respuesta inmune y las alteraciones en el hipocampo usando un modelo animal para comprender la neurocisticercosis. Bueno, le doy pase al doctor Guillermo para que presente el trabajo realizado durante todo este tiempo como parte de su postdoctorado. Bueno, muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla, así muestro la presentación. Bueno, ¿me pueden confirmar si se ve, Manuela? ¿Si pueden visualizar la pantalla? Sí, correcto, se visualiza, doctor. Ok, fantástico. Bueno, entonces empecemos. Bueno, en este taller vamos a mostrarles los resultados de la investigación de mi proyecto postdoctoral. Bueno, el título ya lo introdujeron anteriormente, así que vamos a comenzar con describiendo el equipo técnico que participó en este proyecto. La doctora Manuela Verástegui es la responsable técnica del proyecto. Por otro lado, quien les habla, Guillermo César Fernández, fui el investigador postdoctoral que llevó adelante la parte técnica del estudio. Por otro lado, el equipo técnico también participó la administradora Shirley Natalie Damaso, que fue la coordinadora administrativa, y a su vez también participó la doctora Gabriela Paglini como coinvestigadora. Ella lidera un laboratorio en el Instituto Ferreira, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se llevaron a cabo algunos experimentos de este proyecto. Unos datos generales del proyecto. El presupuesto que se ejecutó fue de 164.616 soles y el proyecto se llevó adelante en un laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas que pertenece a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El laboratorio está liderado por la doctora Verástegui y también se llevaron adelante experimentos en el laboratorio de la doctora Gabriela Paglini, como bien les mencionaba anteriormente. El laboratorio pertenece al Departamento de Neurociencia Funcional y de Sistemas del Instituto de Investigación Médicas Mercedes y Martín Ferreira, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de Argentina, como así también a la Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto inició el 31 del 12 del año 2022 y la fecha de fin de ese proyecto es el 29 del presente mes. Bueno, para empezar a comentarles, para ponerlos en contexto acerca de la investigación, vamos a empezar introduciendo a la enfermedad que se estudia en este proyecto, que es la neurocisticercosis. Intentaré en esta charla no ser tan técnico porque sé que hay personas de la comunidad que no son científicos, así que, bueno, este taller también es para ellos. La neurocisticercosis es una enfermedad, una patología que se da cuando las larvas del Cestodoteña solium infectan el sistema nervioso central, más específicamente el cerebro. Los síntomas característicos de esta enfermedad son los dolores de cabeza, la hipertensión en el cráneo, puede darse cuadros de meningitis, pero sin duda alguna el síntoma más característico de la enfermedad son las convulsiones que pueden llegar a dar crisis epilépticas. Se estima que en regiones endémicas el 30% de los casos de epilepsia se deben a la patología de la neurocisticercosis.
Y la transmisión de esta enfermedad se da principalmente en áreas rurales donde la infraestructura sanitaria no está tan desarrollada como en las grandes urbes. Para entender un poquito cómo se transmite la enfermedad, vamos a hablar del ciclo de vida del parásito, del cesto Taenia solium. Este parásito tiene dos hospedadores, un hospedador intermedio, que es el cerdo, y un hospedador definitivo, que es el ser humano. Vamos a empezar desde el hospedador intermedio, que es el cerdo. El cerdo puede eventualmente comer, consumir agua o alimentos que estén contaminados con los huevos del parásito, del Taenia solium. Y una vez que ese parásito ingresa al sistema digestivo del cerdo, en el intestino, estos huevos eclosionan y el embrión que se encuentra en el interior del huevo, que se denomina oncósfera, eh, sale del huevo y atraviesa el epitelio intestinal para entrar al sistema circulatorio y de esta manera llega a distintos tejidos del animalito. Algunas oncósferas se alojan en el tejido muscular y en este tejido se desarrolla a una etapa también larval que se denomina cisticerco. Los seres humanos pueden eventualmente consumir carne de cerdo que esté con poca cocción, digamos, con cisticercos viables, y de esta manera el cisticerco en el sistema gástrico de la persona se desarrolla en la forma adulta del parásito. Pero eventualmente los seres humanos pueden consumir alimentos o también pueden consumir agua que esté contaminada con los huevos del parásito. Los huevos se liberan a través de las heces. Este, Pueden consumir estos huevos, ya sea por los medios que les dije, o también hay una forma de contaminación que es la vía orofecal. De esta manera los humanos pueden consumir estos huevos y tal como sucede en el cerdo, en el intestino de la persona, la oncósfera activada atraviesa la mucosa del intestino, llega al sistema vascular, bien digo, y de esta manera puede llegar al cerebro donde se aloja esta oncósfera y se desarrolla en el cisticerco, o sea, enquista en el cerebro. Y de esta manera se da la enfermedad de la neurocisticercosis. En estas imágenes de tomografía se pueden ver un cerebro con estos cisticercos en materia gris. eh, y la enfermedad tiene la particularidad de que el parásito puede alojarse en el sistema nervioso central y mantenerse ahí por años y el paciente ser asintomático. ¿Por qué? Porque estos parásitos han desarrollado evolutivamente adaptaciones que le permiten ser de alguna manera invisible para el sistema inmune. ¿Cómo lo hacen? A través de la secreción de distintos factores que regulan la respuesta inmune del hospedador. De esta manera, en la etapa donde los cisticercos son viables, hay poca o hay una nula reacción inflamatoria. Sin embargo, en esta etapa también se dan síntomas característicos como son las convulsiones. Pero por razones que aún no se conocen muy bien, el sistema inmune reconoce a estos cisticercos en el cerebro y se dispara una reacción inflamatoria muy aversiva. De esta manera se produce la degeneración de los quistes, de los cisticercos, y se exacerban, digamos, los síntomas principales, que son las convulsiones. Una vez que el parásito se muere, se calcifican estos quistes y también se dan estos eventos epilépticos o de convulsiones. Pero más allá de las convulsiones, también se ha reportado que existe atrofia del hipocampo en la neurocisticercosis. Y esto es muy importante para el comportamiento del paciente. ¿Por qué? Porque el hipocampo es una región del cerebro que es muy importante para muchos procesos a nivel cognitivo. Por ejemplo, participa en las funciones ejecutivas, que son actividades mentales
complejas, como por ejemplo la toma de decisiones, como la toma de decisiones, la planificación. A su vez, el hipocampo participa en procesos de memoria y aprendizaje. También es un sitio que sufre muchos cambios en la enfermedad de drogadicción o adicción a drogas de abuso. También participa en la regulación de las emociones y es un poco de actividad epiléptica. Este, para entender los resultados de este proyecto es importante que veamos un poquito hablar del hipocampo y de su anatomía. En un corte coronal del cerebro se pueden identificar en el hipocampo dos grandes estructuras. Una es en forma de C, que es el giro dentado, ¿bien? Esta C la conforman los cuerpos de la capa de células granulares del giro dentado, ¿bien? Y después tenemos esta otra gran estructura que es el cuerno de Amón, ¿bien? Que también tiene una forma de C. Bien, y lo conforman los somas de las neuronas de la capa piramidal. Bien, a su vez, este cono de Hammond se subdivide en regiones como la región CA1, la región CA2 y la región CA3. Las principales aferencias que recibe el hipocampo vienen de la corteza entorrinal. Y en este punto es importante que hablemos del circuito de procesamiento de información de la memoria declarativa o explícita. Por ejemplo, un tipo de memoria declarativa es la memoria espacial. De hecho, el hipocampo es una estructura muy importante en memorias dependientes de contexto. Bien, en este tipo de memoria, el circuito de la información es el circuito que se denomina trisináptico, en donde las neuronas de la capa 2 de la corteza entorrinal envían sus aferencias a las células granulares del giro dentado, las cuales a su vez se comunican con las neuronas piramidales de la región CA3, y esta, a través de sus axones, que se denominan colaterales de Schaffer, envían las proyecciones hacia la región CA1, cerrando de esta manera el circuito. Se ha observado esta asociación entre epilepsia, esclerosis hipocampal y la patología de la neurocisticercosis, y una de las hipótesis más aceptadas en el campo es que la neuroinflamación que se produce consecuencia, digamos, del reconocimiento del parásito por el sistema inmune es la que lleva a la degeneración de las neuronas del hipocampo. Ahora bien, en esa neuroinflamación hay dos tipos celulares que son muy importantes, que son los astrocitos y la microglia. Estas células son parte de células gliales del sistema nervioso central, y cumplen muchas funciones a nivel de soporte de las neuronas, como así también de defensa contra patógenos. Los astrocitos son las células de la glía más abundantes en el cerebro y cumplen numerosas funciones, como por ejemplo dar estructura, dar soporte a las neuronas. En particular, por ejemplo, los astrocitos son los principales recaptadores del neurotransmisor glutamato, que es un neurotransmisor que si está descontrolado produce muerte en las neuronas. Y las microglías son células del sistema inmune que ante un evento traumático o ante la presencia de patógenos cambia la forma de la célula, se vuelve un tipo más ameboide, con menos ramificaciones, y produce la liberación de las microglías de numerosos factores proinflamatorios, como por ejemplo las citoquinas IL-1 beta, TNF-alfa o la interleuquina 1,6. A su vez, estas interleuquinas proinflamatorias lo que hacen es provocar cambios en los astrocitos. Estos astrocitos se vuelven mucho más grandes, se denomina astrocito reactivo, digamos, o astrogliosis. Se produce una proliferación de los astrocitos en el sistema nervioso ante este contexto, y estos astrocitos a su vez pueden liberar factores que son proinflamatorios, pero a su vez también liberan
especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que son muy perjudiciales para la salud de las neuronas. Ahora, ¿qué se sabe de los modelos animales de neurocisticercosis? Bueno, el laboratorio de la doctora Verasti ha propuesto a la rata infectada intracranealmente con oncóferas activas de T-Sodium como un modelo animal de la enfermedad. En este modelo se ha observado que digamos, el enquistamiento de las larvas de la tenia en el cerebro produce hinchazones axonales en el tejido que rodea el quiste, como se pueden ver en estas imágenes, donde se ha realizado una inmunotinción para una proteína marcadora de axones, como es la proteína neurofilamento. Estos son los esferoides que se pueden ver en el tejido alrededor del quiste. Además, en este mismo modelo, se ha observado que las ratas con quistes en el hipocampo presentan un déficit de memoria cuando se evaluó justamente el aprendizaje en test de memoria de trabajo. A su vez, el laboratorio ha realizado experimentos in vitro para mostrar las modificaciones o las alteraciones que generan los antígenos del parásito. En particular, in vitro se ha trabajado con los productos excretorio-secretorio. Esto es muy importante para este proyecto, ya que nosotros también utilizamos este tipo de antígenos. Estos productos son productos metabólicos y secreciones que liberan los cisticercos al medio de cultivo en el cual se los cultivan. Particularmente en el laboratorio lo que se realiza es la extracción de los cisticercos de la carne del cerdo y se cultivan en medio RPMI y posteriormente se colecta ese medio de cultivo que está enriquecido justamente en estos productos metabólicos y las secreciones de los parásitos. Este medio, esta fracción excretoria-secretoria, es la que se utiliza para luego tratar a los cultivos para evaluar las alteraciones. Lo que se ha observado en experimentos in vitro de cultivo de neuronas primarias de rata es que la incubación con los productos excretorio-secretorio por 24 horas produce estos axonal swellings en cultivo de neuronas. Particularmente estas imágenes se obtuvieron realizando una inmunotinción contra la proteína tau, que es un marcador de axones en las neuronas. Entonces, la pregunta que guía esta investigación es, bueno, nosotros observamos esto en experimentos in vitro, como así también en modelos animales. ¿Qué pasaría si estos productos excretorio-secretorio los inoculásemos al hipocampo directamente de ratones? Es decir, ¿cuáles son las alteraciones que se producen en el hipocampo en ratones los cuales han sido inoculados con los productos excretorio-secretorios de la tenia? Entonces, el objetivo general de este trabajo fue estudiar el daño neuronal en el hipocampo y la respuesta inmune que provoca la exposición a los antígenos de Taenia solium en ratones de la cepa C57 y otra cepa que ya les voy a hablar un poquito más adelante, que es la cepa de ratones transgénicos Taiwan GFP. Los objetivos específicos fueron estudiar la activación de la microglía y la astrogliosis que se da en hipocampo en ratones expuestos a la fracción excretoria-secretoria de la Taenia solium, como así también analizar la presencia de esferoides axonales y la expresión de proteínas axonales y dendríticas, particularmente neurofilamento y MAP2, en hipocampos de ratones expuestos a la fracción excretoria-secretoria de la tenia. Y el último objetivo específico fue estudiar los cambios estructurales que se daban en rebanadas de hipocampo de ratones, las cuales fueron incubadas con los antígenos del parásito. Bien, la metodología del objetivo 1 fue la siguiente. Se utilizaron ratones C57 de 3 meses de edad, a los cuales se los administró a través de una inyección intracerebroventricular con tres tratamientos. En particular, utilizamos la fracción excretoria-secretoria en una dosis de 75 microgramos por microlitro. Por experimentos preliminares observamos que esta era la dosis que más respuesta obtuvimos.
A su vez, otro grupo de ratones se lo inoculó con líquido cefalorraquídeo artificial, que sería el control negativo, y otro grupo de ratones los inoculamos con LPS, que es un compuesto que genera neuroinflamación. Los ratones se los dejó recuperar por 7 días y pasada esa semana se los perfundió y se fijaron los cerebros. Luego se seccionó el tejido utilizando un micrótomo, se seccionan rebanadas de 4 micras. Para esto previamente el tejido fue embebido en parafina, ¿bien? Y luego se realizó una tinción por inmunofluorescencia contra proteínas marcadoras de microglía. En el caso de microglía utilizamos IVA1 y en el caso de astrocitos utilizamos un anticuerpo contra GFAP, que es una proteína del citoesqueleto de los astrocitos. ¿Bien? Luego lo que se hizo fue contar el número de células positivas para GFAP y para IVA1 en 3 regiones del hipocampo: la región girodentado, la región CA1 y la región CA3. Tanto del lado ipsilateral, que es el lado en donde digamos, se inoculó, se realizó la inyección, como así también en el lado contralateral, que es el hemisferio donde el cual no recibió la inyección. ¿Bien? ¿Qué obtuvimos? Bueno, teniendo en cuenta que la inoculación la hicimos sin aparato estereotáxico, obtuvimos variabilidad, digamos, en el sitio de la inyección. Como aquí se puede ver, algunos animales fueron inoculados en el ventrículo lateral, pero otros animales fueron inoculados en el hipocampo o en el comienzo de lo que es el hipocampo. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta que teníamos esta variabilidad en los sitios de inyección, nos propusimos agrupar, colapsar, digamos, aquellos animales los cuales habían recibido la inyección en el hipocampo o en el comienzo del hipocampo. Y con este grupo es con el que terminamos trabajando. Bien, entonces vamos a pasar a los resultados que obtuvimos en cuanto a la cuantificación de GFAP y de IVA1. Bien, estas son imágenes representativas. Aquí están los paneles que corresponden al lado ipsilateral, el que recibe la inyección, y en esta parte están los paneles que corresponden al lado contralateral, ¿bien? Tanto en control, excretorio-secretorio, como LPS. En todos los paneles, en la primera fila van a estar la proteína marcadora de esta célula en particular, en este caso GFAP, DAPI, que marca los núcleos, como así también, digamos, el solapamiento de ambas imágenes. Lo que observamos en el giro dentado fue que el tratamiento con LPS incrementó de manera significativa el número de astrocitos, tanto en el lado ipsilateral como en el lado contralateral. Bien. En cuanto a las proteínas del parásito, si bien observamos que hay un aumento en el número de los astrocitos, este aumento no ha sido significativo. Cabe recalcar que los análisis estadísticos que llevamos fueron un análisis no paramétricos, utilizamos Mann-Whitney con ajuste de Bonferroni. Para los que no saben, digamos, este gráfico muestra los box plot donde se puede ver la dispersión de los datos. La línea media esta representa la mediana, y además yo le puse la media con estos pequeños triangulitos negros. Por otro lado, en cuanto a la microglía en el giro dentado, observamos que había diferencias significativas en el tratamiento con LPS en el lado ipsilateral, comparándolo con el control, mientras que en este caso no vimos ese aumento en el lado contralateral. Sin embargo, también se ve una tendencia al aumento del número de microglías. Por otro lado, cuando evaluamos la región CA1, ¿bien? Si bien observamos también tendencias al aumento, digamos, tanto con el excretorio secretorio como con el LPS en el lado ipsilateral, no obtuvimos diferencias significativas. Sí obtuvimos diferencias significativas en el lado contralateral cuando se administró LPS a los animales.
bien, pero no así con las proteínas del parásito, más allá de que hay una tendencia a ese aumento. Cabe recalcar que el hecho de tener variabilidad en el sitio de inyección ha hecho que el N por experimento sea muy bajo, por lo tanto hay que aumentar ese N para poder tener análisis estadísticos más robustos y eventualmente poder ver una diferencia cuando ahora mismo simplemente es una tendencia. En cuanto a la microglía de la región C1, también observamos que hay una tendencia al aumento, bien, pero que no fueron significativos ni en el lado ipsilateral ni en el lado contralateral. Por otra parte, en la región CA3 del hipocampo, observamos diferencias significativas en el tratamiento con LPS con respecto al control, pero en el lado ipsilateral, no así en el lado contralateral, y eh, los ratones tratados con la fracción excretoria-secretario mostraron una tendencia al aumento con respecto al control, pero no fue significativo. Lo mismo obtuvimos aquí con la microglía. Hay una tendencia, pero no se ve una diferencia significativa. Entonces, como bien decía, observamos tendencia al incremento de astrocitos y microglía en el hipocampo de ratones inoculados con la fracción excretoria-secretoria, y este es un resultado que está en línea con lo que se observa en la literatura en enfermedades neurodegenerativas, tales como Alzheimer, ALS o Parkinson, como así también en modelos de neuroinflamación, como pueden ser los modelos de stroke o los modelos de inflamación donde se inoculan LPS de manera intraperitoneal. Por otra parte, hay estudios que muestran que el peróxido de hidrógeno, como así también la rotenona, la rotenona es una droga em, que actúa a nivel de la cadena de electrones de la mitocondria, es decir, produce el desfasaje de la cadena de electrones de la mitocondria, como así también el EPS, producen un incremento en los niveles de GFAP o de astrocitos en estudios in vitro. Por otro lado, MitoQ, que es un antioxidante que es dirigido a la membrana, a la mitocondria, perdón, reduce la astrogliosis en un modelo animal de Alzheimer. Esto podría estar hablando de que el incremento de GFAP o de los astrocitos puede estar dado por un estrés oxidativo, que podría ser lo que estuviese sucediendo en nuestro modelo. Algo que avala esta hipótesis es que en el modelo animal de neurocisticercosis de rata, en el laboratorio se ha observado que alrededor del quiste hay una mayor expresión de la proteína de la enzima oxidonítrico sintasa, que es un marcador de estrés oxidativo. Además, las proteínas de esta fracción, digamos, podrían contribuir a la neuroinflamación que se observa en pacientes con neurocisticercosis y también en modelos animales de esta enfermedad, como los que ha propuesto el laboratorio. ¿Bien? Para el objetivo número 2, la metodología ha sido exactamente la misma, digamos, se utilizaron el mismo set de animales, el mismo lote, solamente que en vez de realizar inmunotinciones para astrocitos y para microglías, se realizaron inmunotinciones para la proteína neurofilamento, que es un marcador axonal, donde se evalúa la presencia de feroides, como así también se evalúa la cuantificación de inmunoreactividad total, como así también se realizaron inmunotinciones para la proteína MAP2. En este caso se cuantificó solamente la inmunoreactividad. ¿Bien? En el caso de MAP2, en cada una de las regiones que se analizaron, se subdividieron estas regiones y se cuantificó la inmunoreactividad en cada una de estas subdivisiones. Particularmente en el giro dentado, se cuantificó la inmunoreactividad en la capa molecular, que es la capa que contienen los árboles dendríticos de las células granulares del giro dentado, que es digamos, esta fracción, como así también se cuantificó en el hilus. ¿Bien? Por otro lado, en la región CA1 y en la región CA3 se cuantificó la inmunoreactividad
en la capa de células piramidales, como así también en la capa stratum radiatum, que tiene los árboles dendríticos de las neuronas piramidales. Bien, en cuanto a la proteína neurofilamento, lo que se observó fue que, que en el lado contralateral se observó un aumento significativo de la inmunoreactividad contra la proteína neurofilamento, bien, con respecto al control, eh, no así en el lado ipsilateral. Sin embargo, el tratamiento con LPS también generó un aumento en la inmunoreactividad contra esta proteína, aunque no fue significativo. Por otra parte, en cuanto al análisis de la inmunoreactividad de MAP2, lo que se pudo observar fue que en general lo que provocó la inoculación con la fracción excretoria secretoria de la TENI, como así también el EPS, fue una disminución en la inmunoreactividad para esta proteína. Si nos centramos en la región, en la región molecular, en la capa molecular, del giro dentado, podemos observar que en el lado contralateral, el tratamiento con LPS produjo una menor expresión de la proteína MAP2, bien, con respecto al control, y que el tratamiento con la fracción excretoria secretoria también produjo una disminución, pero no llegó a ser significativa, aunque el P fue muy cercano a la significancia de 0,055. Por otro lado, en el lado ipsilateral se observó también esta disminución, pero en ambos tratamientos no mostraron diferencias significativas con respecto al control. Ahora, cuando evaluamos en la región CA1, también se observó una disminución en la inmunoreactividad contra la proteína MAP2, tanto en el excretorio secretorio como en los animales tratados con LPS, aunque en el lado ipsilateral no hubo diferencias significativas, mientras que en el lado contralateral de la capa de células piramidales, tampoco se observó diferencias significativas más allá de que el tratamiento con excretorio-secretorio estuvo cerca de la significancia, ¿bien? Por otra parte, en la región stratum oriens, ¿bien? Se pudo observar una diferencia significativa en el tratamiento con excretorio-secretorio en el lado ipsilateral, ¿bien? Mientras que en el lado contralateral se observa esa disminución, pero no fue significativamente diferente, porque el P es cercano a la significancia de 0,05, pero no lo. Por otra parte, en la región CA3, en esta región en particular, no observamos diferencias significativas, ni siquiera una tendencia a la disminución, tanto con el tratamiento con LPS, como así también con el tratamiento con las proteínas excretorias secretorias. Bueno, lo que observamos fue un incremento en la inmunoreactividad de la proteína neurofilamento en ratones inoculados con excretorio secretorio del parásito. Particularmente en estos experimentos utilizamos un anticuerpo que reconoce la proteína neurofilamento de 200 kilodalton, que es la proteína neurofilamento de cadena pesada. ¿Bien? Sí se ha observado un incremento en los niveles de la proteína neurofilamento en líquido cefalorraquídeo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y esto se debe a que cuando la neurona degenera, libera los proteína neurofilamento, que son parte de los filamentos intermedios de las neuronas, ¿bien? Lo libera al medio y a través de la difusión puede cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al torrente sanguíneo. De hecho, se utiliza como un ensayo para evaluar degeneración neuronal en pacientes. ¿Bien? A su vez, la sobreexpresión de la proteína neurofilamento de cadena liviana produce una degeneración de neuronas motoras dado el agregado de esta proteína. Si ustedes recuerdan, en la introducción hablamos de que en el modelo animal de neurocisticercosis que propuso el laboratorio hay un agregado de la proteína neurofilamento, ¿bien? Y esto es lo que puede estar dando lugar a la degeneración de las neuronas.
En particular, en nuestros resultados no observamos las presencias de esferoides, tal como en el modelo animal, pero observamos justamente este aumento en la inmunoreactividad a la proteína, lo cual es un resultado que tenemos que seguir explorando. Sobre todo tenemos que aumentar el N por grupo experimental para concluir fehacientemente qué es lo que está sucediendo con la expresión de esta proteína. A su vez, se observó una tendencia a la disminución en la inmunoreactividad de MAP2 en los ratones que fueron inoculados con los antígenos del parásito, y esto, la disminución en la inmunoreactividad de MAP2 es un indicador de daño neuronal eh, que se conoce en la literatura. En particular en el Alzheimer se ha observado una disminución de la expresión de esta proteína en el hipocampo, y en Parkinson también se ha observado una disminución en esta proteína en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra, que son las neuronas que se mueren en el Parkinson y que dan lugar a los problemas motores que son tan conocidos en esta enfermedad. Por otra parte, modelos de epilepsia, donde a los ratones se los inocula con pilocarpina intraperitonealmente. La pilocarpina es un agonista de los receptores muscarínicos, lo cual hace que las neuronas sean más susceptibles a disparar potenciales de acción, digamos. En estos modelos de epilepsia se ha observado que la máxima disminución de la expresión de MAP2 se da a los 14 días del evento epiléptico. Si bien hay muerte neuronal y casi instantánea en un evento epiléptico, este grupo observa la mayor disminución a los 14 días. Ellos lo atribuyen, digamos, a alteraciones, digamos, en las cascadas de señalizaciones intracelulares, particularmente aquellas que involucran a los receptores mTOR, como así también a las vías de las MAP quinasas. Hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos obtuvimos las muestras 7 días post inoculación de las proteínas del parásito. Por lo tanto, es necesario hacer una curva temporal para evaluar cuál es la dinámica de la expresión de estas proteínas en el modelo. Bien. Ahora, pasando al objetivo número 3, que el objetivo número 3 era estudiar los cambios estructurales en rebanadas de hipocampo de ratones expuestas a antígenos del parásito. Voy a tener que hacer una pequeña introducción para hablar sobre las estructuras que vamos a estudiar en este objetivo. Aquí pueden ver la imagen de una célula piramidal sana, digamos, o saludable, y esta misma, ante eventos convulsivos, digamos, y epilépticos, puede sufrir alteraciones como pueden ser una reducción del branching, de las ramificaciones, perdón. A la vez puede haber una pérdida de las espinas dendríticas, como así también la formación, digamos, de hinchazones en sus procesos. Particularmente me voy a centrar en esta alteración, la de pérdida de espinas dendríticas, ya que estas espinas dendríticas fueron las que nosotros evaluamos en los experimentos que llevamos a cabo en este objetivo específico. Y para, para introducir a las espinas dendríticas, debería decir que son la unidad funcional más pequeña de actividad sináptica que tiene la neurona. Las espinas dendríticas son estructuras de las neuronas postsinápticas, bien, que reciben el contacto de los axones de las neuronas presinápticas, y es en estas estructuras que se da la comunicación entre las neuronas. Bien. Las espinas dendríticas tienen toda la maquinaria para traducir las señales que se dan a partir de la unión del ligando a los receptores de membrana. De hecho, en una espina dendrítica hay una región que se denomina región de densidad postsináptica, que es una región electrodensa que está por debajo de la membrana de la espina dendrítica, y es en esta región en donde se encuentran todas las series de quinasas, proteasas y otras proteínas necesarias para la traducción de señales, digamos, que provienen de la unión de los neurotransmisores y los receptores.
Las espinas dendríticas tienen una estructura bien diferenciada en donde se puede observar un cuello y una cabeza. ¿Bien? En función de estos parámetros morfológicos, tal como son el cuello y la cabeza, es que se puede determinar la morfología de la espina y a su vez esto permite categorizarlo en distintos tipos de espinas. Particularmente los tres que más eh, se analizan en la literatura son las espinas de tipo thin, ¿bien? Que son espinas largas, las espinas del tipo mushroom, que son espinas que tienen digamos, el diámetro de la cabeza un poco más grande, son espinas más anchas, y por último tenemos las espinas dendríticas que tienen esta morfología. Bien. La funcionalidad de la espina varía en función de justamente su morfología, particularmente las espinas del tipo sin son las espinas más flexibles y las más lábiles, digamos, son espinas que se pueden retraer o pueden alargarse con mayor facilidad, y por ejemplo en procesos de aprendizaje y memoria a estas espinas se las denomina espinas de aprendizaje, ya que son aquellas espinas que son más dinámicas, ¿bien? Mientras que a las espinas mushroom se las suele denominar como espinas de memoria, ya que son espinas más estables y que pueden perdurar más en el tiempo. Bien, en función del largo de la espina, del diámetro de la cabeza y del diámetro del el cuello, es que se puede realizar esta categorización en los distintos tipos de espinas. Bien. Eh, para realizar los experimentos de este objetivo, nos valimos de un modelito animal que es el ratón Taiwan GFP. Estos son ratones transgénicos eh, los cuales en algunas neuronas de determinadas regiones del cerebro, por ejemplo, el hipocampo es una de ellas, algunas neuronas del hipocampo expresan la proteína verde fluorescente, ya que estos ratones se crearon introduciendo la secuencia de la proteína verde fluorescente con un promotor neuronal. De esta manera, las neuronas del hipocampo expresan esta proteína verde fluorescente y hacen de este un modelo ideal para realizar estudios morfológicos de las neuronas. Estos experimentos, con los experimentos del objetivo número 3, se llevaron a cabo en el Instituto Ferreira, en el laboratorio de la doctora Paglini, ya que el laboratorio de la doctora Paglini cuenta con esta cepa de ratones transgénicos. ¿Bien? La metodología que llevamos adelante en estos experimentos fue obtener ratones positivos para el gen Taiwan GFP. Bien, una vez que tuvimos estos animales de 2 a 3 semanas de edad, realizamos la obtención de rebanadas agudas de hipocampo a través del corte con un vibrátomo. Bien, así es como se pueden ver las pequeñas rebanadas de hipocampo que se obtienen, son rebanadas coronales, ¿cierto? Una vez que se obtienen estas rebanadas, se las deja recuperar 1 hora y media en solución de corte, como así también en líquido cefalorraquídeo artificial, y una vez que se termina esa 1 hora y media, se procede con la incubación en las drogas de los tratamientos. Nosotros específicamente incubamos por 2 horas en líquido cefalorraquídeo artificial las proteínas provenientes de la fracción excretoria y secretoria del parásito, como así también incubamos medio RPMI como control negativo. Una vez pasadas estas 2 horas de incubación, las rebanadas se fijaron, se realizaron cortes con el crióstato de 40 micras, ¿bien? Y luego se obtuvieron imágenes confocales, es decir, se realizaron seccionamientos ópticos en estos cortes utilizando un microscopio confocal del Centro de Microscopía de la Universidad Nacional de Córdoba.
obtuvimos imágenes particularmente de dendritas terciarias de neuronas piramidales de la región CA1. Aquí voy a resaltar el hecho de sacar fotos en las dendritas terciarias, ya que las dendritas terciarias y las cuaternarias son aquellas que tienen mayor densidad de espinas dendríticas. Para los que no estén familiarizados con el tema, una neurona tiene dendritas primarias, que son aquellas que salen del soma de la neurona. Luego esa dendrita primaria se ramifica en dendritas secundarias y a su vez esta dendrita tiene ramificaciones que llevan a obtener a estas dendritas que son del tipo terciarias. En estas dendritas es que nosotros obtuvimos las fotos. Luego cuantificamos la densidad de espinas dendríticas, que la densidad la definimos como el número de espinas que había cada 10 micras del shaft dendrítico del proceso dendrítico. ¿Bien? Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Aquí en esta imagen se puede ver un tipo de espina mushroom donde tienen un cuello pequeñito, como así también una cabeza más grande, espinas del tipo thin que son más alargadas y espinas del tipo Stabi con el cuello más grande que los demás. Bien. Lo que observamos, si nos vamos a este gráfico, en primer lugar, lo que evaluamos fue la densidad de espinas totales, ¿bien? De rebanadas tratadas con las proteínas del parásito, como así también tratadas con el control. Y lo que observamos fue una diferencia significativa en la densidad de espinas totales en, en las rebanadas tratadas con las proteínas del parásito, ¿bien? Con respecto a su control. Cuando fuimos a evaluar cada uno de los tipos de espinas dendríticas por separado, no observamos diferencias significativas entre cada uno de ellos. Si bien aquí en las espinas Stabi parece haber una disminución, pero que no fue significativa estadísticamente. De vuelta, aquí realizamos estadística no paramétrica, comparaciones de Mann-Whitney con la corrección de Bonferro. Entonces, lo que observamos fue que las proteínas de excretorias y secretorias del parásito produjeron una disminución de la densidad de espinas totales de neuronas hipocampales. Y esto son resultados que se han observado en distintos modelos de neurodegeneración, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en ALS, en Parkinson o también en la enfermedad de Huntington. Como bien les dije, el tratamiento no cambió la densidad de espinas de cada tipo, ¿bien? Pero la contribución más fuerte al efecto excretorio-secretorio sobre la densidad total parece derivar de, como bien les decía, de la diferencia observada en las espinas Stabi. En Alzheimer se ha asociado esta pérdida de espinas, de densidad de espinas dendríticas a el déficit cognitivo que se observa en la patología. Y si bien recuerdan, nosotros en el modelo animal de neurocisticercosis de laboratorio se observó déficit de memoria en animales que tenían el quiste en el hipocampo. Entonces la pregunta es si existe en nuestro modelo una asociación entre la pérdida de espinas dendríticas y el deterioro del aprendizaje que se ha observado. Con los experimentos que tenemos actualmente no podemos responder esta pregunta, sino que tendríamos que hacer experimentos in vivos en donde a los ratones Taiwan GFP se los inoculara con las proteínas excretorias y luego se realizaran test comportamentales para evaluar el aprendizaje y eventualmente también realizar la cuantificación de las espinas dendríticas. La disminución que se observó de la densidad de espinas dendríticas ante el tratamiento con las proteínas del parásito se limitó solamente a 1,73 espinas cada 10 micras, que quizás esto parece poco, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de exposición que hubo a las proteínas del parásito fue solamente de 2 horas, y esto es por el tipo de muestra con la cual estamos trabajando. Ustedes recuerden que son rebanadas agudas de hipocampo y por datos de otros laboratorios sabemos que las rebanadas, las
las neuronas de rebanadas agudas de hipocampo empiezan a fallar eléctricamente luego de las 5 horas del corte. Por eso elegimos 2 horas, porque ya estas 2 horas estaban dentro, digamos, de los tiempos que de los tiempos que se utilizan en experimentos de electrofisiología, como así también, digamos, de análisis de densidad de espinas dendríticas. La forma de evaluar esto en tiempos más prolongados, de vuelta, es realizando inoculaciones estereotáxicas de las proteínas del parásito en los ratones Taiwan GFP. Esto nos daría un margen para poder hacer un estudio, digamos, temporal de esta alteración en la densidad de espinas dendríticas. Por otra parte, se ha observado que las proteínas, los productos excretorios secretorios, disparan potenciales de acción en neuronas corticales de roedores a través del glutamato, es decir, a través de los receptores glutamatérgicos. Esto es importante de recalcar, ya que en nuestro caso nosotros utilizamos una fracción excretoria secretoria, la cual fue concentrada con unas columnas de centrifugación, digamos, que tenían poros de 3 kilodalton. Y el glutamato, al ser un aminoácido, tiene un peso mucho menor que un tamaño mucho menor que 3 kilodalton. Por ende, en nuestra concentración el glutamato se pierde, ¿bien? O sea que nosotros trabajamos sin glutamato en estos experimentos. Y esto es muy importante, porque el glutamato se ha observado que tiene implicancia en la dinámica de espinas dendríticas. Por ejemplo, la activación de los receptores NMDA de glutamato puede llevar al alargamiento o a la contracción de las espinas dendríticas. Y además hay algo que recalcar, y es que el glutamato es el neurotransmisor implicado en la neurodegeneración por excitotoxicidad. Básicamente el glutamato lo que hace es unirse a sus receptores, particularmente los NMDA, que es un receptor ionotrópico, se abren los poros y se deja pasar se vuelve permeable la membrana al ion calcio, hay un flujo grande de calcio extracelular hacia el interior de la neurona, y alteraciones en los niveles de calcio intracelular son muy tóxicos para la neurona, ya que puede dar problemas, puede modificar el funcionamiento de las mitocondrias, como así también activación de proteasas como la calpaína, que eventualmente va a dar lugar a la permeabilización, por ejemplo, de lisosomas. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que la inoculación de los productos secretorios del Alteña solium en cerebros de ratones producirían cambios en la densidad de células gliales con un posible daño neuronal. Por otra parte, los antígenos de parásitos pueden alterar la morfología de la neurona, particularmente de las unidades más pequeñas de actividad sináptica, lo que podría contribuir también a déficits cognitivos observados en esta patología. Se concluye también que se requieren estudios adicionales para identificar los antígenos específicos responsables de los efectos que se han observado, y como así también se requiere evaluar el impacto funcional en modelos in vivo. Por otra parte, a pedido de Procedencia, hablamos un poco de los impactos que tiene esta investigación en la ciencia y tecnología. Esta es la primera evidencia de que los antígenos excretorios de la Taenia solium afectan la estructura de las neuronas. Esto sería una base para futuras investigaciones sobre los mecanismos de neurodegeneración en la neurocisticercosis, y también esta investigación contribuye a la construcción de modelos animales de la enfermedad que van a permitir eventualmente conocer los mecanismos neurobiológicos de esta infección. Bueno, los resultados de este proyecto fueron presentados en una conferencia, en una conferencia de enfermedades infecciosas que se llevó a cabo el 21 de febrero de manera virtual. Bien, y algunos experimentos de este proyecto van a ser publicados en la revista Experimental Neurology
que para aquellos que les interesan los números, tiene un impact factor de 4.6 y corresponde y se encuentra en el cuartil 1. Bien. Bueno, ya terminando, quería agradecer a Concitec y a Prociencia por haber financiado esta investigación, como así también a los monitores financieros y técnicos de Prociencia que nos han apoyado en todo momento para la gestión de las distintas necesidades que tuvimos, a la Universidad Cayetano Heredia y las autoridades por abrirnos sus puertas para que podamos realizar estas investigaciones, particularmente a la doctora Verástegui, que fue la persona que me dio el lugar para, me abrió las puertas de su laboratorio para que yo pueda incorporarme y, bueno, realizar los experimentos de esta investigación. Muchas gracias, estoy eternamente agradecido. Como así también quiero agradecer al equipo de trabajo del Laboratorio de Enfermedades, de Investigación en Enfermedades Infecciosas, ya que claramente esto no podría haberse llevado a cabo sin su ayuda. Por otro lado, quiero agradecer al doctor Gaviria de la Universidad Nacional de San Marcos, que nos dio el lugar para poder trabajar con los animales. Muchas gracias por eso. Bueno, a la doctora Paglini, que es mi madre en la ciencia. Con ella yo hice mi doctorado y, bueno, mi tesis de licenciatura. Muchas gracias por estar abierta a realizar colaboraciones y siempre estar muy predispuesta a todo lo que necesitemos para llevar adelante los experimentos allá en Córdoba. También quiero agradecer, bueno, a la comunidad del Instituto Ferreira que me apoyó mucho en estos experimentos, particularmente a Coqui, que fue quien estuvo conmigo codo a codo la última vez que viajé realizando los experimentos. Muchas gracias. También no me quiero olvidar de los técnicos de Bioterio del Instituto Ferreira, como así también de la Universidad de San Marcos. Que, bueno, sin ellos hubiera sido imposible trabajar con animales de calidad. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. A Natalie Damaso, que, bueno, nada, fue la coordinadora administrativa y, bueno, si bien a veces no se la menciona mucho, es una persona muy importante para que todo esto eh, se pueda llevar adelante, ¿cierto? También quiero agradecer al doctor Hugo García, que fue la persona con la que yo hice los contactos para poder, bueno, venir aquí a Perú y poder insertarme en el grupo de trabajo. Sin él nada de esto hubiera sido posible, así que muchas gracias. Y también quería agradecer a todos los que, bueno, nos ayudaron a que la investigación sea posible, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es todo. Aquí está la lista de referencias por si la quieren después de las citas que hay en la presentación, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias Guillermo por la presentación. Quiero felicitarte por el trabajo, realmente fue un trabajo que te tomó bastante dedicación y tiempo, y también por todo el apoyo que nos has dado y nos sigue dando en el laboratorio, y te estamos muy agradecidos. Y bueno, fue un trabajo que tomó 2 años y sé toda la dedicación que te ha tomado. eh, y es una técnica, has implementado técnicas completamente nuevas que nosotros no usamos en el laboratorio, pero para nosotros es de gran ayuda para poder seguir adelante con otros estudios. Muchas gracias. Bien. No sé si alguien o alguno de los presentes tenga alguna pregunta. Miren, justo aquí acaban de hacer una mención y una pregunta. A ver, María Gabriela Paglini dice, excelente presentación y resultados. Felicitaciones, Guillermo, y a todo el equipo de trabajo. Quedan abiertas las puertas de mi laboratorio para realizar los experimentos y vivo con los ratones. Hay otra consulta que es de Judith Kauna, dice, hola, se ha reportado que los antígenos S del cistecircosis tienen diferentes perfiles durante su desarrollo. Esto podría influir en los cambios de la respuesta inmune y neuronal y sería importante anteceder ello.
Por otra parte, ¿cuál sería la asociación de la glicólisis y disminución de la densidad de espinas? Muy interesante el trabajo y saludos, doctora Manuel. Eh, no, perdón, no sé si hubo un error de redacción. No sé a qué se refiere con glicólisis, no hemos trabajado con glicólisis. A ver, lo leo otra vez, doctor. De Sí, repente por yo me favor. equivoqué. Ajá, a ver, dice, ¿cuál sería la asociación, perdón, de gliosis, perdón, y disminución de Ah, la densidad de espinas? ah, Es eh, gliosis. bueno, sí, sí. Bueno, particularmente en modelos de enfermedades neurodegenerativas se ha visto que mm, digamos, la astrogliosis puede dar lugar a procesos inflamatorios que eventualmente van a afectar, digamos, la salud neuronal y se ha observado que hay una disminución de espinas dendríticas en modelos en modelos de neurodegenerativos donde se observó astrogliosis. Principalmente, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en las etapas tempranas, donde se ve un aumento de los números de astrocitos en regiones como el hipocampo, también se ha observado una disminución de estas espinas dendríticas. Podría anteceder, digamos, los déficits cognitivos que se observan en la patología. Por otro lado, perdón, quiero acotar algo más, eh, que me parece que es muy importante hablando de la astrogliosis, es que, como bien yo mencionaba, los astrocitos son la principal fuente de recaptación de glutamato en el cerebro. Cuando hay astrogliosis, cuando los astrocitos sufren cambios morfológicos, esta recaptación de glutamato se ve afectada. Entonces los astrocitos ya no recaptan glutamato, este, y entonces los niveles de glutamatos extracelulares están aumentados, por ende digamos, hay una mayor actividad glutamatérgica, que eso también lleva a cambios digamos, de la densidad de espinas dendríticas. Doctor, tengo que hacer una pregunta. Sí. Entonces, ¿existe una relación entre una persona que ha sido infectada por la tenia, es propensa a padecer de Alzheimer más adelante? Eh, bueno, Alzheimer como tal no, porque la enfermedad de Alzheimer está dado por la deposición de beta amiloide en las placas, digamos, y los ovillos de proteína tau hiperfosforilada. Digamos. Pues esa es la razón por la cual se da, digamos, el daño, la degeneración en el Alzheimer, pero sí hay degeneración neuronal en la neurocisticercosis, que eso es, digamos, una característica compartida con el Alzheimer, como así también hay déficit, se ha observado que hay déficit cognitivos, que también es una de las características de Alzheimer. O sea que se puede entender como sintomatología parecida, ¿bien? Ok, doctor, gracias. Bueno, no encuentro otras preguntas aquí registradas. Creo que al parecer sería todo. Muchas gracias, Bien. doctor Guillermo. Muy interesante la presentación. Muchas gracias, doctora Manuela Verástegui, y a todos los asistentes también. Bueno, Gracias también a todos. perfecto. Hasta luego.